que buscas a Dios? ¿Cuál es tu motivación para venir a la iglesia? Porque sí hubo multitudes que venían a Jesús. ¿Cuándo? Cuando les daba de comer, cuando tenían beneficios directos. Ahora yo te dije, tener un beneficio directo de parte de Dios no es malo, pero no subirse al proyecto de Dios te puede dejar fuera del arca. Y la Biblia dice que no tenemos que participar de ciertas cosas, ¿sí o no? Por ejemplo, si a mí alguien me dijera, oye, llévame con un brujo, y yo soy cristiano y le he predicado, y por favor llévame, y hasta te doy dinero para los viáticos, y porque tú tienes camioneta, y tú vas y lo llevas, ¿tú qué crees que piense Dios de ti? Los mensajes del Pastor Jorge tienen como finalidad conducirlo a usted a un estilo de vida de éxito que traerá paz a su corazón y transformará su vida y la de su familia. Su anfitrión, el Pastor Jorge Martínez, estará con ustedes en unos instantes más. Quiero comenzar con esta parte en Hechos, primero Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11, vamos a estar leyendo algunos versículos. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, están preguntando a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Porque este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar. Levanta tu mano derecha y di conmigo, Señor, di yo soy tu hijo o tu hija, y hoy he leído mi Biblia y la palabra de Dios traerá fe a mi corazón y me ayudará a prosperar en cada área de mi vida, y todos decimos amén. Y dice aquí la escritura que llegó el momento en que Jesús va a dejar ya la tierra y va a subir, y se va de una manera espectacular, ¿sí? Dice que se va en las nubes hacia el cielo, adelante de los discípulos y de las personas que habían estado con él después de la resurrección. Y ellos, cuando ven que Jesús va subiendo, se ponen tristes, y entonces dice aquí la Biblia que se aparecen dos ángeles y les dan un mensaje y les dicen, no estén tristes, porque este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, que ustedes vieron que ahorita se fue, dice, así vendrá como le habéis visto ir. ¿En qué termina esta parte del libro de Hechos? En una afirmación: Jesús va a retornar. Eso es lo que significa esto: Jesús va a retornar. Así como lo vieron ir, así como vino la primera vez en forma humana, estuvo en un vientre, en el vientre de María, de la Virgen María, nació, creció, a los 30 años empezó su ministerio, a los 33 lo crucificaron, cumplió la visión, abrió la puerta para nosotros, nos reconcilió con el Padre, y entonces resucita Jesús y sube, pero dice, así como lo ven, va a regresar. Muy bien, vamos a ir ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 24, donde días antes de que lo crucificaran a Jesús y días antes de resucitar, Jesús habla acerca de este momento cuando Él va a retornar. En el capítulo 24 dice que cuando Jesús salió del templo, versículo 1, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pasan por Jerusalén. En otras partes del Evangelio dice que ven el templo era algo glorioso. Israel, una de las cosas que
lo distinguían, era su templo, era un templo hermosísimo, era un templo con una altura grandísima, puertas grandísimas. Ahí está, en la época de Cristo, y cuando Jesús pasa, Él les dice, miren, ven Jerusalén, ven el templo inclusive, todo esto no va a quedar piedra sobre piedra. Él empieza a profetizar, empieza a hablar de un acontecimiento en el futuro. Eso es una profecía. La profecía va en dos ejes. La profecía es una palabra de Dios para tu vida. ¿Sí? Esa es una profecía, una palabra de Dios. Pero también es una palabra de Dios que se puede cumplir en un futuro. Cuando hay una profecía para ti, no solamente la profecía apunta al futuro, apunta también a veces al momento. Cuando Dios te dice algo en este momento, porque Dios te está advirtiendo o quiere algo contigo. ¿Sí? Por ejemplo, cada vez que nosotros le hablamos a alguien de Cristo, le estamos profetizando, dice, hablando de parte de Dios, que Dios no quiere que él se pierda, sino que él esté con Dios, ¿verdad? Para eso vino Jesús. ¿Sí? Y se le acercan los discípulos y le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo será lo primero de que se va a destruir todo Jerusalén y no queda piedra sobre piedra? Le preguntan. Y también le preguntan otras dos cosas. ¿Y qué señal habrá de tu venida, de tu regreso? Fíjense, ya desde ahí, ya los discípulos sabían que Jesús iba a regresar, porque le dicen, ¿y cuándo vas a regresar? Todavía Jesús no va a la cruz, todavía no resucita, pero ya el Espíritu Santo está hablando de este tema, está poniendo en el corazón de ellos preguntar. La tercera pregunta es, ¿y del fin del siglo? Tres cosas están en el capítulo 24 que Jesús va a contestar. Tres cosas. ¿Cómo será esto de la destrucción de Jerusalén? Que no va a quedar piedra sobre piedra. Número 2, ¿cómo será tu retorno cuando tú regreses al mundo cuando tú regreses por segunda vez? Y cómo será el fin del siglo. Tres cosas muy importantes, acontecimientos para Israel, para nosotros muy importantes. Se nos va a responder en este capítulo 24. Entonces Jesús empieza a responder, versículo 4 del capítulo 24 de Mateo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. La primera señal es que van a venir personas proclamando que tienen el acceso a Dios. Van a venir muchas religiones, religiones desde la época de Cristo ha habido muchas. Cuando Jesús vino al mundo había muchas religiones. Y yo quiero que entendamos algo, el cristianismo no es una religión, el cristianismo no tiene que ver con una religión. Lamentablemente muchas de las grandes catástrofes que ha provocado la humanidad usando mal su libre albedrío, del cual hablé hace rato, ha sido matar en el nombre de Dios. Usan las religiones para matar y todavía argumentan que es Dios. Y porque esto es la religión es un cúmulo de creencias, aceptar ciertas creencias, normas que a veces no saben ni por qué, pero como te dije, todo el mundo lo hace. Y esas cosas que se practican en las religiones, que no tienen un fundamento, no sabes de dónde vienen, se llaman dogmas. Y las religiones tienen muchos dogmas. Y un dogma es una enseñanza que no tiene un sustento, que tú no sabes, pero a alguien por ahí se le ocurrió, ¿verdad? Se hizo verdad. Y dice que la costumbre es fuente de derecho y se acostumbró la gente y se tomó después como una verdad. Aunque después no tenga nada que ver o se den cuenta que no tienen nada que ver. Y las religiones tienen dogmas y los dogmas van formándose lamentablemente de acuerdo a criterios humanos en concilios. Un concilio es cuando se unen ciertas personas que tienen liderazgo dentro de esa organización y le preguntan, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas de esto? Entonces se concilia y se dice, bueno, de ahora en adelante vamos a hacer las cosas de esta manera. Pero al rato pasa el tiempo y ven que no resultó, se hace otro concilio y lo que se aceptaba antes, ahora se dice ya no. ¿Por qué? Pues porque ya hubo otro concilio y se cambia. Y así van. Y ese es el problema de las religiones. ¿Sí? Ese es el problema de las religiones. Necesitamos nosotros pedirle mucho a Dios que nos ayude a leer la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿A leer qué? La palabra de Dios. Entonces, quiero terminar con esto.
Dice el 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Oiréis de qué? Guerras y rumores de guerras. Es importante que acontezca, pero no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Quiero referirme al versículo 7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Siempre ha habido guerras, pero que se unan naciones para pelear contra naciones, en la época en que Cristo está hablando no había sucedido. La primera vez que se cumple esto fue la Primera Guerra Mundial, y la segunda vez, la Segunda Guerra Mundial, que termina en 1945. Lo que dice Jesús se cumple en el año 70, cuando Roma todavía existe. El general Tito, queriendo buscar el oro del templo, destruye literalmente piedra sobre piedra, nomás quedó un pedazo de muro que es el muro de las Lamentaciones, el que está ahorita, pero literalmente derribó buscando el tesoro de los judíos, y la ciudad quedó completamente, como dijo Jesús, 70 años después. Entonces Jesús habla que antes de que Él retorne va a haber guerras de reinos contra reinos, y luego dice, y va a haber pestes, con S, no una peste, pestes. ¿Qué son las pestes? Las pestes son las pandemias. Nosotros somos sobrevivientes de una pandemia de hace 5 años casi ya, somos sobrevivientes. Pero ha habido otras pandemias, ¿quién sabe esto? La gripa española mató a muchísimos. La peste bubónica mató también a muchísima gente en Europa, muchísimas personas en Europa. En ese tiempo millones de habitantes en Europa murieron. Cosa curiosa, en las comunidades judías no morían. Esto fomentó más el odio, fíjense, en esa época. ¿Por qué? Porque en la comunidad judía no había casi muertos. Después se dieron cuenta que el origen de este microbio lo traían las ratas. Pero como Dios había dejado en su palabra también leyes sanitarias, una de las leyes para los judíos era que si no tenían una letrina, cuando hicieran el baño tenían que tener una estaca, cavar un hoyo, hacer del baño y taparlo. Mientras en esa época todo el mundo ahí aventaba comida, aventaba todo, entonces venían las ratas donde hay comida, y la rata traía la pulga, y las ratas traían las pulgas, y la pulga traía esa bacteria, que es la viruela negra. A lo mejor has visto alguna película donde es unas diagonones aquí, unas bolas por todo. Esa fue la época. Pero Dios también protegió, y eso también trajo más odio en contra de la nación judía, porque decían que cómo era posible que ellos no se contagiaran tanto como los demás. Pero había una respuesta, sus hábitos, ¿sí o no? Sus hábitos. Y Dios los protegía, Dios nos protege. En la Biblia podemos ver muchas cosas, aún la manera en que debemos de comer, los hábitos que debemos de tener, ¿sí? Dios nos cuida en todo. Pero otra vez, nuestro libre albedrío a veces no lo afinamos ni lo dirigimos de acuerdo a lo que Dios quiere. Y ahí vienen los problemas, y luego le andamos echando la culpa a Dios. Dios, ¿por qué? Como la persona que les platiqué, que su papá se murió de cirrosis y le gritaba a Dios que por qué era injusto y se lo había llevado. Cuando Dios no le puso la botella en las manos a su papá, ¿verdad que no? No se lo puso. Entonces, sí, no es responsabilidad de Dios, pero ella le gritaba a Dios Muy bien, y dice, y habrá hambres, dice, y terremotos en diferentes lugares. Y yo le voy a decir algo, cada día está temblando, y si ustedes ven un registro de los terremotos o temblores que ha habido en los últimos 100 años, se van a dar cuenta que se ha incrementado. Esa es una gran señal. La naturaleza está hablándonos de que Jesús viene. Dice, y todo esto será principio de dolores. ¿Qué es principio de dolores? Y luego habla de cómo va a ser en Jerusalén. Entonces los van a entregar a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Fíjense, aquí dice que va a llegar el día, y por eso nosotros los cristianos tenemos que estar atentos, porque como ustedes ven lo que le está pasando ahorita a la nación de Israel, ¿sí? Que muchos no los quieren, y muchos dicen que no los quieren porque la religión fomentó que ellos mataron a Cristo.
Pero esto fue un plan, ¿sí o no? Fue un plan de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No somos, gracias a que ellos no lo aceptaron, Dios se dirigió a los que no eran judíos, a los gentiles. Eso dice Pablo en Romanos. Y se ha fomentado tanto, pero el detalle es esto, que así como ustedes ven que se persigue a muchos de los judíos, un día se van a perseguir a los cristianos. Cada vez el mundo y la influencia del mundo hacia la gente es a no buscar a Dios. Y esto es parte también de la profecía. Vamos a ir leyendo. Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ahora vamos a ir con el apóstol Pablo más adelantito a Tesalonicenses, segunda epístola, segunda carta, capítulo 2. Ahora Pablo va a hablar acerca de la venida. Ahorita está hablando Jesús de su venida. Él está diciendo, de la boca de Cristo sale esto. Pero ahora vamos a ver lo que sale de la boca del apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué está diciendo él? Con respecto a este tema de cuando Jesús venga, dice: y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera. Dice: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Subraya esa palabra, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Dice Pablo: Jesús va a venir, sí es cierto, y se van a cumplir las señales que dijo Jesús, pero que no te engañen. Va a haber un acontecimiento que él le llama la apostasía primero. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es la primera señal, y lo dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está hablando el anticristo. Pero antes del anticristo dice la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es que muchos cristianos de esa generación o de esas generaciones van a dejar a Cristo y seguir a Cristo también. Lo van a dejar. ¿Sí? Que las personas, si tú veas familias que estaban al inicio fervorosas buscando a Dios, a Jesús, jóvenes, personas, iglesias que estaban llenas, dice que una de las señales es que las iglesias van a estar vacías, porque la gente va a renunciar, ya no va a querer seguir a Cristo y van a quedar vacías. Y esa es señal de que estamos tocando la segunda venida de Cristo. No va a venir Jesús sin que antes venga la apostasía. Y dice Jesús, dijo, en el 24 dijo: y en ese tiempo el amor de muchos se va a enfriar. Está hablando de esto, de que muchos que buscaban a Dios. Ahora yo te voy a hacer una pregunta con sinceridad. Por eso te dije el libre albedrío. ¿Tú por qué buscas a Dios? ¿Cuál es tu motivación para venir a la iglesia? ¿Qué es tu motivación? Porque a este punto nosotros estamos en un momento en que puede venir Cristo. Porque para mí para todos los teólogos, todas las señales proféticas ya se cumplieron. Estamos en un punto como cuando Noé, si nos comparamos a la generación de Noé, de la cual Jesús también habló en los evangelios, que dijo que cuando Cristo viniera iba a ser como la generación de Noé y la generación de Lot. La de Noé, fíjate lo que pasó. Noé, Dios le habló cuando sus hijos estaban chiquitos. La construcción del arca duró 100 años. Durante 100 años él predicaba y construyó el arca, porque el arca no fue un proyecto de un año y qué rápido, no, fue uno de largo plazo. Suben sus hijos con su esposa cada uno. Pero hay algo muy interesante en esto. Dios les da 7 días de gracia. ¿Sabían que Dios es el inventor del pilón? ¿Saben lo que es el pilón en México? ¿No? ¿No saben? El pilón, cuando iban a comprar al mercado, que a ver, me da 1 kilo de plátanos y te dan tu kilo y te va este de pilón. Le daban 1 extra, ¿sí o no? O sea, algo extra. Bueno, cuando Dios le dice, ya Noé, fíjense lo que pasa. O sea, vean ustedes nada más qué tan cauterizada está la conciencia de esa generación estuvo y qué tan cauterizada está la conciencia de nuestra generación. Fíjense lo que pasa. Llegan los animales, empiezan a llegar.
Todo mundo en ese tiempo, por lo menos las personas que conocían a Noé y que estaban ahí viendo desde el inicio del arca y todo el proceso, y que le decían que estabas loco y que aquí nunca ha llovido y que estás loco, Noé, y su familia se involucra, y para la gente, para las multitudes, Noé está loco y su familia. Noé tiene primos, Noé tiene familia, su esposa tiene también familia, ¿sí o no? ¿Sí? A lo mejor tenía a su suegra, todo, pero no quisieron oír, no quisieron. Ellos conocían y sí, pero cuando Noé les dice, a ver, vénganse, ayúdenme a hacer el arca, ¿quién le ayudó a Noé? Sus hijos nada más que vivían, pero ¿quién más de fuera? Nadie. ¿Por qué? Porque no creyeron. Por eso no se sumaron al proyecto de Dios. Pues yo te digo, tú vienes a la iglesia y ¿cuál es tu motivación realmente? Porque los que no se sumaron al proyecto de Dios, no se sumaron por una razón, porque no creían. No creían. Cuando vino Cristo, muchos no se sumaron al proyecto de Jesús. ¿Cuándo estaban las multitudes con Jesús? ¿Cuándo? Porque sí hubo multitudes que venían a Jesús. ¿Cuándo? Cuando les daba de comer. Cuando tenían beneficios directos. Ahora yo te dije, tener un beneficio directo de parte de Dios no es malo. Pero no subirse al proyecto de Dios te puede dejar fuera del arca. Yo quiero que ustedes entiendan esto. ¿Por qué? Porque si tú no lo entiendes, entonces tú estás teniendo una religión. Como muchos tienen religión, de ir y cumplir y ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahorita en Israel? ¿Qué está pasando con la gente de aquí? Mientras a mí no me toque, no me importa, pero ya que me toque, entonces sí, Dios mío, ayúdame. Pero mientras no me toque a mí, a mi familia, no. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Pues entender esto. No se subieron ellos al arca porque nunca creyeron en que vendría un diluvio. Tú tienes que creer que este mundo tiene un término. No porque lo digo yo, lo dice Jesús y lo está diciendo Pablo también ahora. Y si yo creo en Jesús, en su palabra y creo en Él, tengo que creer lo que me está diciendo y no me tengo que enamorar ni afanar a las cosas terrenales, porque yo le decía hace rato a mis hijos, hijos, imagínate que hoy viniera Jesús o mañana. Las condiciones ya están, ya te dije. Muchos pensaron que el anticristo era Hitler. Para los judíos muchos dijeron que era Hitler, pero no estaban las condiciones. Israel no tenía su nación. Y las profecías marcaban que Israel tenía que estar en la nación, en su propia tierra. En 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Israel no tiene nación. A Israel se le dio la nación en 1948, cuando la ONU le entrega en ese día la nación a Israel. Pero ahorita ya está Israel en su territorio, ahorita ya hay los terremotos, ya vimos las pestes, estamos viendo todas las profecías que habla Jesucristo en el capítulo 24 ya se cumplieron. El amor de muchos se ha enfriado, las iglesias muchos están solas. ¿Por qué? Porque viene la pandemia, fíjate bien, yo te digo, la pandemia probó el corazón también de muchos. ¿Quiénes realmente seguían a Cristo? ¿O quiénes nada más van? ¿Sí? Iban nada más por algo. Y cuando no estuvo todo a favor de ellos, pues dejaron de ir. Y de esto no se trata, porque tú y yo tenemos un espíritu que es inmortal. Y esta vida es pasajera, ¿sí o no? Limitada. Yo te dije, Dios instituyó 120 años. La gente de hoy no llega a los 120 años. Si llega a los 70 ya le está yendo bien. El promedio de vida es 70, 80 a lo mejor. ¿Cuántos años tienes? Yo ya voy a llegar a los 60. Pronto, a la mitad del camino, ¿sí? De lo que Dios quiere, pero el tiempo va a seguir. Y en estos años he visto personas que se han ido, ¿sí o no? Personas que nunca pensaron morirse, que no tenían tiempo. Yo te he platicado de un dentista que Dios me dijo, ve y háblale. Un año no venía a la iglesia y me dijo, ve y dile. Viernes. Yo fui el jueves, teníamos reunión aquí viernes, sábado y domingo. Teníamos 3 días, un evento. Fui a invitarlo. Me dijo, no tengo tiempo. Le dijo a mi esposa, la pastora. Yo estoy casado con mi trabajo, no tengo tiempo. Eso, literalmente eso dijo. Yo estoy casado con mi trabajo, no tengo tiempo. Y yo le dije, todavía, regresé, le insistí, mira, Dios quiere que vayas. Un año que no venía. Dios quiere que vayas, ahí estoy yo insistiendo. ¿Sí?
¿Por qué insiste el pastor? ¿Sí? Porque va a sacar un beneficio grande de esa persona. ¿Sí? Y todavía me tuve que esperar, y el calorón y el sol para decirle, pero Dios me dijo, ve, dile. Yo no sabía lo que iba a pasar, pero yo sentía que tenía que obedecer a Dios. Y ahí estuve hasta que me atendió, me hizo esperar ahí como 2 horas, para yo decirle, mira, ve, Dios quiere que vayas, ve, mira, vamos a tener sábado, noche de fe, y domingo en la mañana, y ve, y no, yo estoy casado con mi trabajo. Perfecto. Oramos, le regalamos una Biblia todavía, una Biblia, y nos retiramos, ¿sí? El sábado se va a Manzanillo a una fiesta, y el domingo llueve, de regreso se sale por el puente y se cae del puente. Le cortan las piernas y los brazos. Y así va la pastora a verlo todavía, aquí al Iste, que está aquí cerquitas. Y él más derrama unas lágrimas. Ora por él, a los 2 días se muere, o al otro día se muere y se va. El que estaba casado con su trabajo. Y así te puedo decir tantos testimonios. Por eso dice la Biblia, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Buscarle, en verdad. Y si nosotros, yo le digo a mis hijos, si nosotros ya estamos viendo los acontecimientos proféticos, conocemos y los vemos, los leemos y los vemos en la televisión, los vemos, los estamos viendo, con más razón deberíamos estar más comprometidos con Dios. Comprometidos con Dios. Y Dios, te he dicho, Dios, si tú te involucras, Él te va a dar todo lo que ocupas para que tú hagas la obra de Dios. Porque la bendición financiera va de acuerdo a la visión que tenemos para Cristo, ¿sí o no? Pero si andamos así, ¿sí? Jugando y, ay, quiero ser religioso, es que yo nomás iba el domingo. Oiga, pastor, me llaman a mí, ¿dónde habrá, ando aquí el domingo, son tales horas, quiero cumplir? Sí, hay gente que me dice, hace rato me hablaron para decirme que no iban a venir algunas personas porque están cumpliendo con otras cosas, ¿sí? Para agradar a sus familiares en cosas que están muy mal delante de Dios. Y luego vienen y me dicen, pastor, ¿por qué a mí Dios no me contesta? Yo le dije a la pastora Gina, diles, la próxima vez que te digan eso, diles, ¿sabes por qué? ¿Te acuerdas tal día que te fuiste allá y que sabes que ya está mal porque tú ya no ignoras las cosas? Y la Biblia dice que no tenemos que participar de ciertas cosas, ¿sí o no? Por ejemplo, si a mí alguien me dijera, oye, llévame con un brujo, y yo soy cristiano y le he predicado, y por favor llévame, y hasta te doy dinero para los viáticos, y porque tú tienes camioneta, y tú vas y lo llevas, ¿tú qué crees que piense Dios de ti? Y luego después, Dios, pastor, ¿por qué a mí no me contesta Dios? ¿Por qué? Si yo, ¿verdad? Le busco, hago las cosas bien. Y no. Yo no soy Dios. Pero yo te voy a decir algo, Dios todo lo está anotando. Si aquí en el mundo nos anotan todo, ¿sí o no? Todo en la computadora. ¿A qué hora llegas? ¿Cuándo llegas tarde? ¿Qué hiciste? Yo quiero terminar con esto. La apostasía. La apostasía es algo que es malo, porque la apostasía, como te dije hace rato, habla de personas que buscaban a Dios. Tristemente, la apostasía ha tocado hasta ministros, pastores, líderes, que antes estaban firmes, compartiendo, ¿sí? Y que ahora ha entrado una apatía. No, pues ya no queremos seguir a Dios. No queremos. Cómo el diablo los engaña. Por eso dice aquí en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Es un engaño. ¿Por qué la gente se va? Porque el diablo les engaña. Vamos a ver, Pedro nos va a explicar cómo el diablo engaña a los cristianos. Capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, y más adelantito. Versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice aquí Pedro que Jesús va a venir. Pero fíjate lo que dice aquí, versículo 3. Dice, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué dijimos que es concupiscencias? Tendencias a pecar,
va a haber gente con tendencias a pecar que te va a decir, ya no busques a Dios. Ay, eso no es cierto. Ay, ¿por qué tienes que dar? Ay, ¿por qué gastas en ir a la iglesia? Tanto calor que hace para que vayas ahí. Dile, va a hacer más calor en el infierno. ¿Sí? Contéstale. Se van a burlar. Dios le llama burladores. Fíjate lo que dice. Te lo voy a repetir. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Qué vendrán? ¿En qué días? En los postreros. ¿Y cuándo son los postreros? Los últimos. O sea, estos. Va a venir gente burladora que se va a andar. ¿Qué es un burlador? Que se burla. ¿Sí? Se burla de ti y se burla y a lo mejor te va a decir a ti en delante de otros. Porque los burladores tienen esto. Los burladores no tienen la capacidad de decirte de frente a ti solito las cosas. Te lo dicen cuando hay otros, ¿sí o no? Pero solito ver que te lo digan, no, siempre tiene que haber alguien allá, si no el burlador no puede ejercer. Te dice, mira, ahí está, dice que es cristiano, mira, les presento, mira, ya va a la iglesia. Y empiezan a burlarse, y si tú caes en el juego, fíjate bien, Dios te está viendo y los ángeles están ahí, porque mandamos ángeles a que te cuiden, ¿sí o no? Porque al rato ese burlador que te dice, mira, y al rato caes, él mismo va a decir, ahí está, mentiroso, hipócrita, ahí está, yo les había dicho, además, denme lo de la apuesta. Te digo esto porque muchos me han contado sus experiencias, ¿sí? Hasta apuestan que te van a hacer caer y muchas cosas, porque el espíritu que detrás de todo esto es el espíritu del mal, ¿sí o no? Que te quiere sacar de la comunión, que te quiere sacar, pero te voy a decir algo, cuando ellos ven tu firmeza, y no tienes que ser grosero para decir que no, la gente te va a admirar más. La gente va a decir, quiero tratar con él sí es genuino, él sí me dice las cosas. Al rato que tengo un problema, él te va a decir, oye, nos conocimos ahí, ¿te acuerdas? Oye, tengo esta situación, ¿tú qué me aconsejas? Y Dios empieza a abrir puertas, ¿sí o no? Porque tú no perdiste la identidad, porque tú no te dejaste seducir por esos burladores. Pero aquí dice la Biblia que va a haber en los últimos días burladores que andando según sus propias concupiscencias, o sea, tendencias a pecado, van a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ellos van a decir, ¿dónde está Cristo? Pues, desde que yo era chiquito, mi abuelita me decía, ¿sí o no? Salía en la tele, han dicho y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. Ese es el argumento que van a tener, ¿sí? Pero dice Pedro, estos ignoran, fíjate la respuesta, voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Él les responde, ellos ignoran que ya hubo un acontecimiento mundial que se llamó diluvio, que borró una generación. Se están diciendo, hay una evidencia de que ya pasó, ¿sí o no? Para esa generación se acabó el mundo, ¿sí o no? Se acabó. Solamente Noé y su familia lograron porque entraron al arca. Y qué triste que cuando Dios cierra la puerta del arca no hay ningún Noé que la pueda abrir. Escúchame bien, ahorita la puerta está abierta para ti, para tu familia, para todos. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. ¿Cómo va a terminar este mundo? En fuego. Y dice Pedro, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, para que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Qué es Dios? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que nadie perezca, pero para que ellos se salven, ¿a quién va a usar Dios? Para que tu familia se salve, tú tienes que hablarles. Y tú tienes que vivir un evangelio correcto. Si en verdad amas a tu familia, si en verdad amas
a las personas que Dios puso en la tierra para alrededor de ti, tú tienes que ser el ejemplo y hablarles.